Buenas a todos. Seguramente que en términos relativos podríamos decir que vivimos en uno de los países más seguros y una de las épocas más seguras del mundo, ¿no? Parte de esta seguridad es gracias a gente que se dedica, que trabaja para protegernos. Para entender un poco mejor cómo funcionan estos dispositivos de seguridad, ya sea en eventos, en conciertos, etcétera, cuento hoy con un invitado que lleva 30 años trabajando en la seguridad, parte de ellos como jefe de seguridad. Por lo tanto, tengo el gusto de presentar a Juanma Hernández. ¿Qué tal, Juanma? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, como he dicho un poco en la introducción, llevas 30 años dedicados al trabajo de la seguridad, parte de ellos como jefe de seguridad, 30 años que ya es lo que yo llevo de vida. Por lo tanto, para tratar de abarcar todo esto, vamos a ir por partes, ¿no? Un poco por el principio. ¿Cómo empezaste o qué es lo que te atrajo en un primer momento de la seguridad para empezarte a dedicar a este mundo? Bueno, yo empiezo como todo chaval con 17, 18 años, estás estudiando, o te planteas una vida de estudio y te ofrecen, oye, quieres sacar unos dinerito por ahí y te dicen de ir a un concierto, vas de estas, te ponen un chaleco, te pones en un escenario, a medir una valla o a colocarla y empieza por ahí. Un concierto, luego te viene otro y con el tiempo pues empieza a picar el gusanillo. Y empezaste a los 18 años, Sí, fue tu 18 primer... años, primer concierto grande, fue un concierto en el campo de Rayo Vallecano en el 91, de Metallica. Metallica ya el primer concierto que fuiste ya fue Metallica. Yo, por suerte o por desgracia, he tenido este este físico, entonces al ser grande, en cuanto me vieron, tú al frontal. Y fue mi primer concierto grande. Y cuando haces eso, ves a Metallica, Ya. uno de los que escuchas siempre en tu cassette por aquel entonces, claro, en la TDK, que decías, joder, y lo ves allí en directo y dices, uff, con todo lo que conlleva, porque era un concierto grande. Recuerdo que tocaban The Cult como telonero y Suicidal Tendency el segundo telonero y luego Metallica. Claro, escuchas canciones como One, escuchas Sí, sí, bueno, el Nothing Else Matters y dices, tú ibas casi gratis, ¿no? A hacer de te seguridad lo ahí. puedo asegurar, Sí, sí. cobrando por aquel entonces 3.000 pesetas, me parece que eran. Mm. Entonces, bueno, pues empiezas ahí, ni mucho menos te imaginas que con el tiempo, pues te ibas a dedicar, me iba a dedicar a ello. ¿Y tú cuando estabas, por ejemplo, en ese concierto, podías estar atendiendo a la música o tú estás de espaldas al grupo, Como ¿no? norma general, cuando empiezas, eres nuevo y estás más alucinado de lo que es, Ya. de lo que en sí, ¿sabes? También en aquel entonces era otra historia, no tiene nada que ver ahora. Entonces era un chaleco y ponerte un chaleco y ya está. Entonces, si te dicen 4 nociones, procura que no, que la gente no salte, Mm. y te vas dedicando, vamos, vas intentando hacer lo que puedes. Luego ya sí, poco a poco, pues vas haciendo un concierto, otro, te van llamando y es como se mueve allí en Madrid, es lo que hay. Ya, los chavales jóvenes, todas estas empresas, sobre todo antiguamente, se nutrían de estos chavales jóvenes que necesitaban un sobresueldo para sacarse el dinero para las vacaciones, para los estudios o para lo que fuera. Has comentado un poco que, bueno, que antes que era de otra manera, ¿no? Que te daban un chaleco y ya tú tiras para Sí. adelante. Entonces, ahora me gustaría que me especificases un poco en qué consiste el trabajo de seguridad, cómo ha cambiado desde que tú empezaste con 18 años, allá por el 91, fue cuando nací yo, cómo ha ido evolucionando todo esto y después también que me contes un poco cómo es montar un dispositivo, porque yo desde fuera veo que os ponéis en las puertas, cacháis a la gente, tenéis cuidado de que no se monten peleas, etcétera, pero tiene que haber un mundo mucho Sí. mayor detrás. Hay varios factores que entran en juego. Antiguamente eh, yo desconocía cómo se montaba. A mí me llamaban, iban en un grupo, era como borregos. Te ponían tú aquí, listado, te pones aquí, no te muevas. Ya te digo, igual que te ponías en un frontal del escenario, te pones en una valla o en un corte para saber quién lleva un backstage, un laminado, que puedas pasar o no puedas pasar. Entonces, claro, la tentación de no hacer tu trabajo es la música. Ves un grupo que te gusta y dices, uff, Ya, ya.
Entonces ahí se me escapa. Sí que se ha profesionalizado bastante desde el 91 que empecé yo ahora, mucho. Yo creo que es un sector en el que ha evolucionado, pero no solo por los eventos en sí, que hay muchísimos, de mucha más variedad que antiguamente. Ahora se ha especificado más, hay una figura que antiguamente no existía tanto, que es el vigilante de seguridad, que antes eran los jurados, los vigilantes jurados. Ahora entran en juego. Hay una parte de Policía Nacional que es de seguridad privada que se dedica a ello. Están en constantes inspecciones para que la seguridad privada no sea abordada por fraudes, por gente que sea de otro gremio y que la aborde. Entonces, todo eso engloba bastante profesionalidad a la hora de hacer un evento, de cómo era antes, ahora. Antes, y sobre todo la imagen que se ha tenido toda la vida, ha sido que el tío de seguridad era un tío grande, rapado, con perilla, gafas de sol, traje, y no, es mucho más que eso. Sí, bueno, las típicas, esta noticia que hubo de Los Ángeles del Infierno en Estados Unidos, que bueno, que eran de seguridad y casi eran más peligrosos que... Claro, pero eso asistió allí, asistió en España y asistió en muchos sitios, no por Los Ángeles del Infierno, sino por otros sectores. Ten en cuenta que antes se nutría esto de los primeros porteros de discoteca que había, donde había mafias. Entonces se nutrían de esa gente. Ahora la seguridad, antes la seguridad si tú la lías te voy a rear, ahora ya la seguridad es otra historia. O sea, ese tema es muy interesante, ¿no? Porque normalmente cuando uno piensa en una persona que trabaja en la seguridad, es lo que tú comentas, una persona grande, fuerte, que lo que va a hacer es pillar a alguien por el pecho, reducirlo y se acabó el problema. Pero eso ha cambiado totalmente y montar un dispositivo requiere una estrategia, una inteligencia detrás. Sí, porque siempre cuando se hace un evento se hace un estudio de riesgos de cara a cada evento específico. O sea, no es lo mismo un evento que sea corporativo, donde hay una presentación de un coche, entonces el cual son invitados, a los que no vas a haber problemas, ahí es más imagen y es más cortes de invitados y ya está. Cuando vas a un evento de concierto o un campo, un equipo, un partido de fútbol. Entonces los riesgos son diferentes. Se hacen estudios y en base a eso se hacen dispositivos. Hay veces que necesitan mucho más vigilantes. Los vigilantes son aquellos que cachean y son los que realmente hacen la labor de seguridad legalmente, y luego te nutres de auxiliares de producción, auxiliares de control, o dependiendo de la comunidad se llaman de una manera. En Madrid son controles de acceso, y para eso se ha titulado lo que te decía, se ha evolucionado todo, y ahora en Madrid y como en muchas comunidades se requiere de un carnet para poder trabajar, ejercer ese trabajo. Vamos, que la idea clásica de seguridad, tío fuerte que va a reducir o a tal, eso ha cambiado bastante. O sea, ahora, de hecho, no sé, yo personalmente, el equipo que yo pueda tener o dejar de tener, no quiero tíos grandes, ni quiero tíos que piensen, que sean grandes de cabeza. Que más vale prevenir que curar. Porque la utilización de la fuerza es algo común o como... Ahora en esta época no es tanto. No. Se utiliza, no te voy a negar que no. Sí, bueno... pero ya. Porque ya son momentos que tienes que requerir a ella. Pero para eso están aquellos que pueden ejercerla para reducir, que son los vigilantes. Normalmente un auxiliar, todos los factores que entran a la hora de hacer un dispositivo es velar por la seguridad de la gente que va al concierto. Es decir, mirar porque las puertas de emergencia estén abiertas. Pues, por poner un ejemplo. Velar porque no haya objetos contundentes que puedan ser tirados. Sí, ahora se prohíbe vasos y todo eso. Todo lo que sea vaso de cristal, todo lo que sea, bueno, objetos punzantes, puedes prohibir hasta un mechero si quieres. Sí. Entonces, pasa que luego también entra en la cabeza el que dejes o no dejes. Antiguamente un concierto de punkis o de heavies te iban con cintos de tachuelas o con cintos de balas, no los dejaban pasar. O sea, pasaban, ahora no se deja pasar. Porque una bala de estas que lleva en los cintos, pues claro, también le da facilidades. Tú no puedes prohibir a un tío que no entre algo si no le das la posibilidad de, mira, tienes una consigna y lo tienes que dejar, porque la ley te ampara. Ahora mismo la ley
ley de espectáculos públicos te dice que no puedes pasar lo que la organización considere que sea objeto de peligrosidad a la hora de una pelea o de cualquier cosa. Estamos de acuerdo que hay mil millones de cosas que pueden utilizarse para... Sí, mismamente los puños. Quiero decir, si te quieres pelear, nadie te va a evitar que pelees. No te van a... Pero ya no es eso, un móvil es, de hecho, cada vez evoluciona tanto que hay tarjetas formato de tarjeta de crédito que se convierten en un punzón. Es espectacular. Es típico, sobre todo aquí en España, gente que se devane tanto la cabeza para llevar un punzón para ir a hacer daño. No. ¿Sabes lo que pasa? Vivimos en una era en la que las nuevas tecnologías, las redes sociales, cualquiera tiene un móvil, te sacan vídeos que ya te cagas. Es un vídeo que ha pasado en Tailandia y dices, hostia, que va a llegar aquí, que va a pasar esto en un concierto, que va... No, aquí no. O sea, aquí un frontal del escenario está muy bien mirado, está medido, está con su seguridad para que no sea endeble, para que no se rompa, no sé, los fuegos. No puede haber un fuego que sea un fuego que arda, no tiene que ser fuegos secos, la pirotecnia, todo. Lo que usan en los escenarios, por ejemplo, Rammstein o eso, es fuego seco. Todo eso es fuego seco, es pirotecnia que no quema. Claro, tiene sus controles, tanto de bomberos como de protección civil. Ellos tienen que... No van a poner algo que sea susceptible de ser quemado. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. No puede pasar porque coja un tío un mechero y... Sí, a ver... No, pasa que todo evoluciona. Cuando yo empecé, en una sala se podía fumar, se podía llevar bebida, litros, tal. No se puede fumar. ¿Sabes? Es que es todo tan va cambiando. Ahora estamos en una época presente que es el COVID, es un riesgo más añadido. Y eso va a variar de aquí a la vuelta, aunque pase el COVID. ¿Tú crees que muchas de las medidas que actualmente se están aplicando del COVID van a quedar, se van a seguir conservando en cierto...? Yo siempre hablo de mi... Además, no es la primera vez que lo comento con varios compañeros del sector. Yo estoy convencido que va a variar todo, porque cuando tú haces un plan de autoprotección, un plan de emergencias, haces un cálculo de riesgos y los típicos riesgos es, pues, si haces un plan de autoprotección de un local, pues que te entren a robar, qué tal, entonces bueno, pues pones cámaras, tal, un evento, pues tanto flujo de gente, tantos carriles, que haya peleas, que haya fuego, que todo eso, vale, pero es que ahora entra en riesgo algo que es importante y bueno, que ahora estamos viviendo sobre todo, es la alerta por antiterrorismo, o sea, por terrorismo. ¿Estamos actualmente? Sí. En Madrid, de hecho, estábamos ahora mismo, la última vez que he venido, estamos en alerta 5. Eso implica cacheo exhaustivo, o sea, como es una mochila, ya estás a por ello. Sí. Todo eso, claro, aquí en ciudades pequeñas no se vive tanto, en Madrid sí. Pasa algo en Francia, en París, lo de Bataclan, y es una psicosis bestial. Entonces, dentro de todos esos riesgos que van entrando y que todos los días se van cambiando, entra el COVID. Ya no es el COVID en sí, sino la pandemia. Dentro de los planes de sociedad hay que poner, cuando se ponen los cálculos de riesgo, pues se ponen supuestos y los protocolos que hay que seguir. Entonces, que duda cabe que una pandemia no es lo mismo un COVID que el ébola, pero en rasgos generales seguidos por los protocolos que te diga sanidad, y si hay confinamiento. Si hay reducción de aforo. Y de estas medidas que se están aplicando ahora, ¿cuáles crees que se van a conservar así con más? Yo personalmente creo que la reducción de aforo va a ser una de las que más... Quitarle a los... Sí, esas aglomeraciones de gente que había antes pegados al escenario, sudando, en donde escupían, lavabas, todo eso se va. Va a ser difícil. Y para ello hay varias formas. Puedes sectorizar las zonas, claro, ¿qué pasa? Que todo eso conlleva unos costes de producción que en definitiva serán asumidos por el que va a ver el concierto. Sí. Y las o no, si antes te venía un concierto 30 euros, pues te va a costar 40. Y en la barra un mini de cerveza, una Coca-Cola, si antes te costaba 3 o 4 euros, te va a sumir un euro más seguro.
pero es normal. Esto es un negocio. Sí, sí, está claro. Y nadie hace nada por quitando los ayuntamientos, etcétera, pero el mundo de la seguridad está evolucionando tanto que eso yo creo que va a ser ahora mismo prioritario. ¿Evolucionando para mejor? Sí, Sí, claro, sin duda. Sí, sí. O sea, antes yo he visto, yo siempre estoy continuamente viendo vídeos, noticias, imágenes. Yo recuerdo, iba a empezar un festival de jefe de seguridad en Sonorama, ahí en Aranda de Duero, y el año que yo empezaba, yo fui una semana antes, y pasa lo de la avalancha que hubo en un festival en Alemania. Que hubo un embudo, antes no había salida de emergencia y hubo no sé cuántos muertos. Entonces, en base a eso, de repente todo se moviliza. Dices, hostias, es que ahora ya no me valen las 6 puertas de emergencias que pueda tener aquí. El siguiente evento tengo que meter 10. Ya los cálculos se hacen diferentes. Entonces todo te va cambiando. Pasa algo donde sea. Sí, cuando las barbas del vecino veas cortar. Lo haces aquí. Vale. Yo recuerdo, te comentando lo de Bataclan, cuando pasó lo de la matanza esa de Bataclan, según pasó eso, pasamos de que la gente no quería ser cacheada cuando entraba en un concierto y de repente ahí, de por eso sí, a mí cacheame, y a ese. Y ese va con un chaleco, ese va con una, ese va con un gorro, y ese tiene pinta de... Y dices, joder, es que estamos en un mundo que hace 10 minutos, hace un día, del concierto anterior, a mí no me toques, a mí no me caches, o yo no voy a entrar, es que tú no eres tal. Hasta que sucede, y cuando sucede... Hasta que pasa luego ya sí, cachar, y yo quiero estar seguro. Y entonces, todo te lleva a que va, y hay mucha gente que está trabajando sobre ello, no solo eso, y hay productoras o promotores que se preocupan por ello. Yo te puedo dar el caso de donde, bueno, yo he trabajado hasta hace poco en la Sala Rivera en el 2006 como jefe de seguridad. En Madrid. En Madrid. Y en la Sala Rivera ha sido la primera sala, incluso de España, que ha puesto sus 2 vigilantes de seguridad, como te pide la ley, para controlar el cacheo. Porque los auxiliares no pueden tocar a una persona, ni mucho menos pueden decirle que te enseñen el bolso. ¿Y no puede esto llevar también a un exceso de seguridad en la que no se permitan ciertas cosas y se reduzca todo demasiado? ¿O tú lo ves que todo, es correcto hasta ahora? ¿Sabes lo que pasa? Que visto desde fuera, muchas veces el exceso de seguridad es prevenir. Claro, lo que tú comentabas de las mochilas. Yo tengo la suerte de que durante estos 30 años he podido ver conciertos de todo tipo. Pero también he ido a conciertos como cliente. Y yo como cliente, viendo desde una parte, luego voy como cliente y lo primero que me fijo es al entrar en un evento es salida de emergencia, dónde están los extintores, dónde está la salida más rápida en caso de que pase algo. Si hay mucha gente, procuro irme a la zona más... Entonces, todo eso te lleva a que el mismo público, hay mucha gente que lo hace ya, además que lo notas. Ahora, en el contexto COVID, lo estás viendo que las mascarillas no se las quitan. Ya Es inamovible. Al principio era como, joder, qué extraño es, pero esto, dentro de 30 años, tu hijo, mi nieto, lo van a ver normal. Esto es un cambio como cuando pasó la ley del tabaco. Yo recuerdo que teníamos un concierto que, si no recuerdo mal, era Manowar en la sala, y era un perfil de público heavy, fumador, bebedor, y nos enfrentamos a una ley donde no se puede fumar en un concierto, en una sala. Y me está rompiendo la plan. ¿Qué haces ahí? Paras un dispositivo, dices, tío, ¿cómo lo hacemos? Tal. Era muy extraño ver a todos los chavales, bueno, chavales ya no, que salían a fumar. La novedad le hacían ver que, joder, qué guay, que es una tontería, pero vamos a salir. Poco a poco la gente se relaja, pero ahora un tío ver fumar dentro de una sala es extraño. No, incluso la gente dice, estás fumando... Claro, pero es que para mi hija, el día que vaya a una sala, el ver a un tío fumar va a ser... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me crié en una sociedad en la que en los hospitales se podía fumar. Ya. Tú entrabas a ver al enfermo, yo entraba a ver a un enfermo y estaban fumando. Y el médico salía de la habitación y fumaba. Para mí eso es, ahora mismo es inconcebible. De hecho,
ves series como el Cuéntame y ves a un médico fumar dentro de la sala y dices, hostia, Sí, esto sí, qué raro sí, es. sí. Nosotros en España llevamos 30 años de retraso, sea por la dictadura, sea por lo que sea. Entonces, cuando llevas ese tiempo de retraso, lo ves en ese sentido, que dices, Estados Unidos, ver fumar era muy raro. Yo he tenido en la sala Riviera grupos que han venido y han dicho, se prohíbe fumar dentro de la sala, cuando aquí se podía fumar. Y digo, hostias, es que la ley no te dice eso. Era como veo un cigarro, corto. Como vea un cigarro corto. Y además te lo dice así, como veo un cigarro, corto. Y tú informas a la gente, pero claro, la gente dice, ya, es que yo quiero... Es que somos de una cultura de estar en un concierto con un vinillo de cerveza y con un cigarro. ¿Cómo vas a decir que no voy a ver a Johnny Winter aquí con la guitarra y... No, es que en Estados Unidos no se fuma en una sala. Entonces, claro, aquí ahora nuestros hijos esto lo verán normal. Lo verán como que, bueno, pues que no haya aglomeraciones, bueno, pues será normal. Sí, el cambio de mentalidad siempre cuesta y ahora lo vamos a ver más complicado, pero como tú dices, vamos a mejor. Sí, Vamos a mejor. sin duda mejor. De hecho, hay muy buenos profesionales en el mundo de la seguridad, en España y fuera, ¿eh? Yo he aprendido mucho de los extranjeros, muchísimo de los guiris cuando vienen a España y además saben. Y también me llevan decepciones por parte de otros, porque siempre entramos en la misma dinámica. Yo sé el tipo de público, aunque sea guiri el que te viene a España, pero yo sé el ambiente en el que te puedes mover aquí. Tú puedes ser muy inglés y todo lo que quieras y ponerte muy borracho y todo lo que te dé la gana, pero cuando llegas aquí estamos en unas condiciones de, no sé, 40 grados con una humedad del 90. No puedes estar dando agua porque conviertes esto en una sauna. Te hablo de casos como en el Festival de Benicàssim. Vamos con un grupo de gente a coordinarnos a nosotros como jefes de seguridad o como empleadores de seguridad y nos ponían unas medias, no es que nosotros conocemos este tipo de público, ya, pero tú lo conoces en Escocia o en Irlanda. Ya, se transforma. Es que no tiene nada que ver. Ya. Es que aquí tú no... Yo he vivido además con mucha intranquilidad en un frontal de escenario, un 15 o 16 de julio, con 40 grados a la sombra, un calor bestial, 90 grados de humedad, y estos tíos no hacían más que darles agua, que la gente nos decía que no queremos más agua. Y es que estaba, o sea, se me empañaban las gafas. Era una humedad que había bestial. Provocaba más eso, que yo siempre le decía a los promotores, a mí en 15 años que llevo haciendo el Festival de Benicàssim, en 10 años que llevaba, a mí no se me ha muerto nadie por deshidratación. Ya. No es lo mismo dar agua a demanda que dar agua a oferta, venga, y agua. Entonces, son cosas con las que yo he aprendido mucho y luego también me han decepcionado otros. Has entrado ya en un tema que me gustaría tratar ahora, que es los diferentes tipos de público y también las diferentes historias que pueden surgir cuando estás realizando tu labor de seguridad en un evento. Entonces, ahora vamos a pasar a una sección diferente, ¿no? Bueno, como te estaba comentando, ahora me gustaría preguntarte qué tipos de públicos son más complicados, por ejemplo, los punkis, los heavies, qué tipos de eventos se te hacen más difíciles, etcétera. A la hora de trabajar, tenemos que diferenciar quizá, ahora he montado un dispositivo, el tipo de público se comporta de una manera diferente a otro, dependiendo del perfil. Un perfil de jóvenes, sobre todo jóvenes, no jóvenes de ahora, es un tipo de jóvenes punkis, heavies, antiguos, era mucho más fácil de trabajar con ellos porque, aunque sean más rebeldes, al final terminan respetando. Para mí el tipo de público, el peor de todos, es el que se cree con más autoridad que tú, ¿sí? Sea por la edad o sea por una condición social. Entonces, yo he tenido más problemas en un concierto de Julio Iglesias o de un Pablo Milanés que en un concierto de Gus o de Sinesto Total. A ver, te lo puedo asegurar. Me estás diciendo que has tenido más problemas en un concierto de Julio Iglesias que en un concierto sí. con público, pero Sí, porque cuando tienes un problema, sea de peleas, los chavales al final terminan, pues, su concierto, se pillan una borrachera y se pegan unos contra otros, pero es su forma de ver el concierto. No deja de ser esa.
porque luego al final terminan, el 90% de las veces terminan como amigos. A no ser que entren en conciertos. Claro, es que todo depende del tipo de público y depende del grupo que vaya. Si te va un tipo de público en el que te traen diferentes grupos sociales antisistema y radicales, ya, choque de ideologías. que normalmente se suelen respetar, luego se va a la salida cuando la lían. Pero cuando sale el concierto, es también el concierto. Que eso es una de las cosas que se ha ganado aquí. La gente va a disfrutar de la música en directo sobre todo. Entonces, el problema es cuando va ese hombre que es abogado y va con su señora que tiene 70 años, 60 años y se presenta a la cola y, perdón caballero, le tengo que cachear, o el vigilante. Y no me caches. No me cachees. Pero el Punky también hace así, ¿no? No me Al caches. final, sí, pero el Punky dice no entras. Y va y al final entra. Y se cachea y no hay problema. Pero el otro El no. otro se niega, tienes que llamar algo, que no tienes que llamar a la policía, tal, hasta que entran razones. Pero es que luego encima te entran con la soberbia de o tú a mí, tú quién eres, tú quién eres, tú quién eres. Entonces, una persona de 70 años en un concierto de Julio Iglesias es más problemático que uno de 20. Yo he tenido una avalancha en las ventas de gente que estaba sentada en los tendidos y querer bajar al foso. Y ver a las señoras mayores saltar y decir, pero señoras, ¿qué hacen? Señora de 60 años saltar el muro. Luego, ya no es una ideología, ¿no? Pero aquellos sobre todo los abogados, te sacan tarjetas. Que yo soy abogado, que yo soy juez, que yo soy... Yo he vivido... En España ha evolucionado todo desde que no se podía entrar a los 18 años, menos de 18 años, a los conciertos, en las salas. Ahora sí. Cuando en aquella época, y no hace mucho, que tampoco hace tanto, hace 5 o 6 años, no se podía entrar a los menores de 18 años, yo he tenido a policías o a incluso jueces con su hija menor, con el carnet de su hermana mayor, intentando entrar. Y bueno, el equipo que tengo yo y nosotros tenemos varias formas de ver si es falso o no. En cuanto tienes duda, le haces 4 o 5 preguntas y al final declaras, sí, es que mi hija, es que pongo una hija o lo que sea. Ya, tío, es que si tu hija le hace falta dinero no vas a robar un banco. Que tú estás suplantando la identidad. Entonces, yo soy abogado, es que yo soy juez, es que yo soy policía. Es un poco lo que me comentabas antes, ¿no? De cacheame la mochila, ¿por qué me tienes que cachear la mochila? Tengo 70 años, ¿qué voy a hacer? Tal, no sé qué. Pero claro, después pasan los problemas y tú has dejado pasar, la culpa es tuya y todo el mundo va a protestar. ¿A dónde? La seguridad de este evento ha sido mala y dices tú, a ver. Siempre, mira, por desgracia, y yo lo vivo muy de cerca por la Sala Riviera, que es donde habitualmente trabajo, solo salen en los medios de comunicación o en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como, no sé, las miles, Twitter, todo te sale los rasgos negativos de la seguridad. Nunca te sale que... No ha habido ningún problema. Hace poco, no hace mucho además, este invierno, no, el invierno pasado, una chica se tiró la Riviera está en frente del Puente Segovia, la chica se tiró del Puente Segovia y se pegó un estacazo. Pero se tiró porque se quería... Una chica que además sacamos porque estaba liando a la entrada de la sala, bueno, la sacamos fuera, la atendimos, y de repente la dio algo, tenía una depresión o lo que sea, se subió al puente y se tiró. Nadie habla de eso. Nadie habla que los primeros que atendimos nosotros nos tiramos al río, cogimos a la chica, la sacamos, llamamos a la policía, vinieron los bomberos, bueno, se montó una y narices. Luego la chica está bien, ¿eh? Pero nadie habla de eso. Nadie habla de las 1000 veces que ayudamos a la gente. Solo habla es que se le ha pegado. Y como ahora tienes 1000 cámaras que te están grabando, solo sale el galletón que le ha dado a uno, o que el vigilante se ha pasado, o no se da cuenta la gente que por un carril entran 1200 personas. Tienes que aguantar las gracias, la tontería del turno de siempre. Siempre son las mismas, siempre son las mismas, una y otra. Y al final dices que estamos trabajando. Que yo estoy aquí para velar por tu seguridad. También creo que os hace cierto flaco favor también muchas noticias que salen de porteros de discoteca, que de repente hay pelea, etc. Es el problema que hay, que siempre asocias a lo mismo. Es como el que te dice, es que todos los gallegos son narcos. Sí.
Todos los andaluces son vagos, todos Sí, los sí, catalanes son... No, tío, no, todo el mundo de la seguridad, no es así. Hay porteros, como hay gente también que trabaja en los eventos, en los conciertos, que también son, pero no todos. O sea, hay mucha gente que velamos por que antes de levantar una mano, hemos levantado la cabeza para pensar en prever eso. Que estás ahí, mira, hemos puesto un carril aquí por una razón, o sea, no es porque me da a mí la gana, es por una razón. Entonces, son muchas cosas que se le escapa a la gente y no lo ve. Y sobre todo, hablando ya de perfil, y perdona que vuelva, el perfil de público el que llevas a tu hija al concierto, esos son humanos. A ver. Sí, cuando tú llevas a tu niña, Sí. a tu niño, a un concierto, y mira, yo recuerdo, y esto es una anécdota, porque estábamos abriendo las puertas de los Backstreet Boys en la Peineta en Madrid, y teníamos unas 30.000 niñas de 16 años, 17, 14, 15 años en la puerta. Entonces, en un evento público como era aquel, en una sala multiusos que se considera un recinto multiusos, sí que se pueden entrar los menores. De hecho, hay padres que no pagan ellos la entrada para estar con su niña. Entonces, yo recuerdo varios padres que decían, ahí te dejo a la niña, cuídatela. Sí. Y claro, al cuarto que me lo dijo, le dije, sí, a ella y a las otras 30.000, la voy a cuidar. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú vas con tu madre, o sea, cuando la madre va o el padre va con su hija, para él, su hija es lo mejor. Que no la toque, que no la haga. Ella tiene que ver el mejor sitio del concierto, ella tiene que, no te puede pasar calor, si hay una botella de agua que se la vas a dar a alguien, no, a mí me tienes que dar agua también. Es todo así. Entonces es un público de... Y claro, que no la toquen, no la toques. Y si puedes, un autógrafo. Y si puedes, presentarle a... Es una y otra. Cuando hablo de dificultad, no hablo de que tengas que repartir galletazos por tres, no, es la dificultad de tratar con un público de ese. Y yo lo entiendo, mi hija es mi hija, o mis hijas son mis hijas, se la llevo a cualquier lado. Pero si, mira, ahí... Bueno, no, ahí no entra en esta... Sí, porque cuando pasa algo siempre sale el padre de turno en la tele diciendo es que mi hija estaba en ese evento. Cuando en ese evento no puedes entrar, porque es menor de edad, no puedes permitir que tu hija vaya a ese evento. Entonces, es que no quiero nombrar eventos. Hay que empezar por donde hay que empezar, claro, y no culpar siempre a mí mañana me viene mi hija y me dice, mira papá, que viene este concierto. Y yo leo, porque yo tengo 18 años y no, tú no vas. No, es que te compras un DVD. Aquí en España también hay un... yo por lo menos no voy a entrar a valorar si justificado o no, pero se mira de otra manera al oficial o a la persona que tiene de seguridad, ya sea policía local, etc. Hay una visión que creo que igual no hay la misma en otros países, ¿no? No, pero ya no en todos los sentidos. Cualquier persona uniformada o cualquier persona que se considere autoridad en España, a un vigilante o a un auxiliar que simplemente está ahí pidiendo un DNI o hace un control de aforo, ese está mal mirado. Un policía está muy bien mirado. Sin embargo, tú vienes un guiri y un guiri, yo lo veo uniformado normalmente, yo le digo no puede pasar, por lo que sea, por tu estado de embriaguez. Y el tío se va a poner tonto, que si tal, date una vueltecita. Y el tío lo respeta, aquí en España. Es más, aquí en España, si es menor de edad, venga, pégame. Venga, pégame, que te denuncio. Hay esa balanza, ¿no? Que por un lado tienes no sé, que se manchan, los que están buenos están manchados por los malos, y que en todo hay gente, hay que entender que hay gente mala y otra gente que lo que está haciendo es preocuparse por tu seguridad y que no pase nada. Además, hay muchos casos curiosos. Yo hago muchos conciertos ahí en la Ribera, hago al año 100 conciertos. Y entonces hay muchas veces que entras en conflicto con una persona porque o no la dejas pasar porque hay una ley en Madrid que pueden pasar menores de 18 años siempre y cuando, si son menos de 16 años, vayan acompañados de padre, madre, tutor, y 16 años, si va acompañado de... bueno, puede entrar. Entonces, cuando entras en dudas y tal, pues tú, nada, pues llama a la policía. Llama a la policía. Y la policía se presenta y parece
que ellos buscan el respaldo y que la policía va a llegar y va a decir, sí, sí, hombre, pasa. Y la gente no se da cuenta que la policía cuando llega te dice, ¿qué es lo que ha dicho él? Es que él es el que marca las normas para entrar ahí. Ya. Tú no puedes entrar, por mucha ley que haya, que hayas comprado una entrada, si no cumples los requisitos de la entrada, no puedes acceder. Y si él te lo dice, por algo. Entonces, parece que buscan el refugio de la policía, tanto policía local como nacional, que luego encima la mitad de las veces la policía nacional no tiene por qué saber la ley de espectáculos públicos, sobre todo dentro de recintos donde una sala es privada o incluso en un Wizzing, que es un recinto público, da igual, o sea, no, es que no me dejan pasar de vida, que no puedes pasar de vida. Y ya está. Es que es así, no puedes pasar de vida. ¿Por qué? Bueno, ahí tienes un tablerito que te pone los derechos de admisión, lo que puedes y lo que no puedes pasar. No puedes pasar la bebida, pues no la pasas. Entonces son muchos. Es que no me dejan pasar droga de la policía. Y le dices que es que no te dejo pasar una papelina, o yo qué sé. Ya. No, es que paso una llamada, entonces no se dan cuenta de que la seguridad privada, lo que te decía antes, la seguridad privada ahora en eventos se ha profesionalizado bastante. Es curioso, mira, me contaba hace poco, pues, el jefe de Hombre G, que hablando de la titulación y tal, cuando yo me saqué lo de director de seguridad, estábamos hablando y me decía, joder, tío, pues yo me lo saqué, parece una tontería. Pero él giraba por América, por toda Sudamérica, tranquilamente con BRG, porque allí son la leche. Dice, y cuando yo me saqué de director de seguridad, yo antes, cuando iba, me decía, ¿quién eres? No, yo soy el asistente de... paso. Dice, cuando empezó a ir con el carnet de director de seguridad, dice, ¿a qué director de seguridad? Vale. Pasa, hablas con el jefe de policía, ya ahí te consideran. Aquí en España todavía no. Se está empezando. A ver, porque la figura del director de seguridad o el jefe de seguridad es alguien que se responsabiliza sobre un evento. Un dispositivo en base a los perfiles del público, a todos los riesgos que entran en juego. Entonces, yo firmo ese plan de autoprotección y yo me responsabilizo de que esto se cumpla. Y si esto se cumple, si no se cumple y pasa algo, el que va a la cárcel soy yo. Eres tú el que tiene Entonces, el problema. eso aquí todavía se está empezando a ver. O sea, de hecho ahora hay muy buenos directores de seguridad que se están moviendo en giras, o jefes de seguridad que se están moviendo en giras, o que están haciendo festivales, y que se preocupan por el trabajo. Y además de una forma excepcional. Y tema de grupos, ¿qué grupos son más problemáticos con la seguridad? Que te dicen, bueno, yo he visto conciertos en que hay algunos grupos que dicen, venid todos para adelante, o cosas así, que os pueden traer problemas porque está, no sé... Para eso, además, mejor decirlo, pero fue aquí en Galicia, en Galicia. Un festival se llamaba en Galicia. Aquí tuvimos problemas y fue casi todo promovido por los grupos, porque era un festival punky. Entonces, de repente, fue el primer año que se puso seguridad y pues no me gustó. Y el segundo día, pues se reventó. Por estos cabrones. Pero porque se puso, si la organización, quiero decir, si hasta ahora... Pero es el rol que tienen. Hay muchos grupos que el rol que tienen seguridad no, que son los primeros que tienen su equipo de seguridad. O sea, yo no te voy a hablar de grupos que han sido pioneros en la música punk y tal, que llevaban sus 6 tíos de seguridad por toda España. Pero luego cantaban. Ya. Entonces, en ese sentido, luego mira, yo tengo casos como Iggy Pop, o sea, que es un despliegue de seguridad bestial, y Iggy Pop te dice, quiero que suban 30 tíos. Hostias, tío, que suban 30 tíos. Es un problema. Pues nunca suban 30. Y después si pasa algo, la culpa no es de Iggy Pop ni tal, es culpa del de seguridad que ha dejado subir. Es que ha dejado subir a 35, claro, es que en Benicassim me subieron 120 ya. Y no puedes hacer nada. Y más cuando el público que va ya sabe el espectáculo que va a ver. Es que yo sé que van a subir a 30. Y te digo eso como te digo de niñas o como te digo, bueno, es que yo sé que va a bajar a saludar. Entonces se preparan para lo que sea.
Cuando se tiran al público y si le pasa algo al cantante en ese momento, es su problema. Normal, antiguamente no se avisaba, ahora sí. O sea, ahora ya, cuando a mí me viene un grupo y ahora conmigo es jefe de seguridad, me dicen tal canción, voy a salir al público, o me voy a tirar. O entonces yo ya lo preparo, se prepara, ¿qué necesitas? Un tío, dos tíos. ¿Está programado ese momento que es Sí. como un momento de desfase? Está programado. El 90% de las veces está programado. Está programado. Sí. Y es como de locura que dices tú. Y realmente está todo pensado. Está plan. todo pensado y está preparado. De hecho, se preparan gente pues, a los laterales, o si la boca. Hay algunos que dicen, voy a dejar al público, pero déjame mi rollo. O sea, vale. Estás allá al loro y ya está. Pero ellos bajan y, no sé, grupos indies ahora les gusta tocar en el centro. Sí. Se bajan abajo, montan ahí su show y tal, pero bueno, claro, siempre entra en juego el tipo de público que va a verte. No es lo mismo, eso no lo hace, no sé, no lo podría haber hecho los Beatles en su tiempo con la locura que conllevaba que vinieran. Ya. Pero hay muchos grupos en que, yo te hablo de, no sé, un Vetusta Morla o grupos actuales que los ves a golpe de clic, en cualquier momento vas a un concierto. Y te tocan en Madrid, te tocan en Alcalá y te tocan en La Coruña todos los días. Entonces, no es tanto como que tengan los Rolling, que es una cúpula que tienen aquí y no, es un intocable. Ya. Entonces ahí yo tengo como muy buen recuerdo el Pau Donés, el último concierto ¿Cómo? que hizo, el Pau Donés. Pau Donés. Jarabe de Palo, el último concierto que hizo Jarabe de Palo fue en la Riviera. Y entonces me comentaba que él quería bajar al público, quería recorrer la sala y por eso tocar enfrente del mixer, de la mesa donde se pone enfrente de... Sí. ¿Y qué necesitas? Y dice, acompáñame, nada más. Y él lo único que necesitaba era porque él ya no estaba bien. Además ese día esos conciertos estaba un poco constipado y yo me bajé y le acompañé, él tocó. La gente lo respeta. O sea, hay un tipo de público que eso lo respeta más. Sí, bueno, ese momento es normal. Otra cosa es, no sé, yo sigo suaves. Se tira al público y es un desfase. Ese se tiró, creo que ese tiró no lo pillaron y mucho. tuvo que ir para el hospital. Se quedó, pero que se pudo matar, Sí, literalmente. de hecho, yo solo viví en directo también varias veces. Con Yoshi saltando en directo, bueno. Sí. Muy majo. No estaba programado, no tenía... No, mira, lo que está programado es sobre todo los que hay ahora, lo nuevo. Te viene la fuga y te dice, hostia, me gustan estas barras y le tocan en las dos laterales. Vale, te pongo un tío aquí para que no... No porque no le toquen, sino porque el hecho de que la gente le eche mano al pantalón, o le eche mano a la pierna, o le eche mano a cuando está tocando, le implique que se pueda tropezar y pegarse un estacazo. Ya. Pero es que luego para eso hay muchos que les da igual. Tío, que me toque, pues es que mi público vive de esto. Ya. Y es así. Pero luego hay otros que no está programado. Que o se pega un estacazo o que le da el punto y me va a bajar. Y los pilla todos prevenidos y coño que ha bajado. Y claro, la gente que está trabajando conmigo, los chavales, ellos saben que en cuanto hay alguien que va, tienes que ir con él, por lo menos acompañar. Hay otros que nos dicen que no, tranquilos, o llevan a sus asistentes personales. No os preocupéis, tal. Y hay mucho preparado y otro que no. Cada vez menos. Los grandes, no, eso lo preparan todo. O sea, está medido al minuto y al segundo. Hasta los bises y todo. Ya son Sí, muchos años y se preocupan. Te dicen en todo momento. Yo tuve la gran suerte de ver uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, que fue la CDC, en los Bull, en las ventas, y yo tenía el listado de lo que iba a hacer en todo momento a mucho. ¿Sí? Entonces, sí. Yo estaba con una cámara, o sea, estaba yo de seguridad con una cámara. Y me dio el listado y dice, mira, aquí todas las canciones que va a tocar, los bises, todo inclusive, aquí se agacha, aquí se tira, aquí se da la vuelta, todo, aquí plan. Todo, está ahí. Pues que me sé el plan entero, o sea, está todo guiado. Eso, ya cada vez se deja, pero sobre todo por los tiempos, ya cada vez se deja menos a ser espontáneo. Yeah. Hay muchos que sí que lo hacen, O que están empezando, ¿no? Sobre todo, sí, hay muchos que están empezando y también de los clásicos. Hay gente que de repente se encuentra muy a gusto en un concierto y se deja llevar. Y, a lo mejor se toca 5 o 6 canciones más. O hay gente que dice, a tocar lo justo y me tiro. Porque estoy a disgusto, porque no me gusta o porque no me encuentro bien con el público.
Entonces también depende mucho en qué contexto están, dónde están. Yo he visto a grupos salir del escenario porque les han tirado huevos en una fiesta de un pueblo. Entonces, claro, eso está a la hora del día, y son grupos que eran pioneros, o sea, que estaban bien, y decías, esos tíos están pegando fuerte en la lista de ventas, y sin embargo, aquí no es quien ni él. También depende a qué tipo de público vayas, porque muchas veces se contratan para fiestas de pueblo a ciertos grupos y en el pueblo igual no lo han escuchado nunca y dicen ¿qué es esto? Mientras que igual lo pones en Madrid o en otra situación y le van un montón de personas a verlo. Bueno, ahora ya hemos tocado, de hecho, la sección que vamos a abrir ahora ya la hemos tocado bastante, pero me gustaría hacer también un poco más específico, y es que contases alguna anécdota que recuerdes, ya sea con cariño o sin ser con mucho cariño, pero que tú recuerdes en la cabeza como algo especial. Bueno, pues como estábamos hablando, ¿alguna anécdota que recuerdes especialmente que tengas en memoria? Yo en memoria tengo una que además la tengo con mucho cariño. A mí me llaman de la Sala Riviera para hacer concierto, y cuando me presento allí pues se presenta la persona y me dice, mira, necesitamos un dispositivo especial porque va a venir una persona muy importante, y claro, yo lo primero que le digo, dime la persona que es, y en base a eso, no, ¿qué tiene que ver? Yo te digo que tiene que ser especial, digo, no es lo mismo que venga el presidente del gobierno, que venga el rey o que venga... Pues que cambia todo. Me dice, bueno, te lo digo, pero no lo digas mucho. Viene, digo, Armando Maradona. Digo, ¿viene Maradona? Al concierto. Digo, a verlo, sí. Era un concierto de Mir Kusturica. Entonces, cuando era Diego Armando Maradona, el perfil del público que iba, digo, madre mía. Vale. Bueno, pues le preparo una zona para que esté él y tal. Cuando llega Diego, un tío encantador. Sí. Estemos dentro, le explico, acaba de entrar la ley antitabaco. No se puede fumar, y dices, fumo puros y tal. Me metes aquí a camerinos y tal, en una zona que voy a de camerinos. Lo más curioso de todo, como anécdota, es que Mir Kusturica, en el concierto, la gente no sabía que estaba Armando Maradona allí. Cuando de repente sale al palco, el palco está en un lateral, el escenario está aquí, está Mir Kusturica, todo el público se gira y se olvidan del concierto. Era solo Diego. Tenía un aura o algo, era increíble. No te lo puedes ni imaginar. Sí. Todo el mundo era Maradona. Diego, Mir Kusturica. Tú coges la guitarra y decís, bueno, pues me voy a su lado a tocar. Y tuvo que terminar el concierto al lado de Diego Armando Maradona, para que la gente me vea. Porque si no, el concierto era Armando Maradona y ya está. Eso es increíble. Es espectacular lo que te puede montar una figura así. Yo creo que escuché a Maldini, el periodista famoso de España, hablar también de que llegaban un montón de figuras míticas del fútbol que pasaban mientras estaban narrando, pero que cuando llegaba Maradona era como si se parara el mundo, era increíble. Dios. Sí. Dios. De hecho, no suelo pedir a nadie ni autógrafos, no suelo pedir a nadie ni fotos y tal, pero a él se lo pedí. O sea, tuve la tentación. Ya. Diego, me gustaría ir. El tío dijo, espérate, saqué un móvil por aquel entonces que era una mierda, y me dice, no, espera, llegó a su asistente, dice, haznos una foto y se la mandas. El tiempo pasó, y pasó un mes, 2 meses, y de repente un día me llegó la foto por correo electrónico, y tengo la foto de hablando con Diego conmigo, yo con él. Como si fuera... Ya, oro. Entonces, para mí es de las que más recuerdo. Y bueno, aparte de haber visto, claro, tengo la gran suerte de haber visto a gente en directo que posiblemente no habría pensado nunca. O ver a James Brown, ver a, no sé, a los Rolling Stones, a Mark Knopfler, a los Guns N' Roses, a Aerosmith, a ACDC, Montjuic, bueno, fue algo bestial. Entonces, anécdotas puede ser cualquiera. El hecho de encontrarme con uno, o ya te comentaba, de no dejar pasar a los artistas porque no iban acreditados cuando yo empezaba. No puede pasar. Y, pues, bueno, ¿Cómo? ¿Te llegaba el mismo artista sin acreditación? Claro, y yo no le dejé pasar porque yo no le conocía. No puede pasar. Y yo estaba empezando por aquel entonces y ellos muy educados me dijeron,
pues diles a los técnicos que paren el concierto porque somos los artistas. Hostias, tío, pues y claro, me quedé yo nuevo y hasta me dice, no, que son los artistas. Y yo, ya, pero me has dicho que por aquí pasa quien lleva acreditación. Si no llevas acreditación, no pasa. Me da igual aunque seas el... De hecho, esa postura me hizo llevar a que alguien ahora confíe en mí bestialmente, porque era el jefe de producción de un evento y yo no le dejé pasar al evento. Y el razonamiento fue tan sencillo como, es que yo soy el jefe de producción, pues tienes que dar ejemplo. Si no llevas la acreditación no pasas. ¿Y eso porque esas normas las has puesto tú. Y le gustó al tío que... Con el tiempo coincidimos y ahora somos muy amigos. Y él me confesó, y dice, es que desde ese día dije, si alguna vez tengo o llevo o programo una sala, quiero que tú seas mi jefe de seguridad. Y ahí estoy, con él. Coincidió, Sí, pero sí, fue así. Y a vosotros los grupos os piden cosas, tipo, quiero que me traigas toallas, quiero que me consigas no sé qué. Había una historia de alguien, que, ahora no me acuerdo, que pedía una cama o una cosa así. Sí, hay sobre todo los grandes han pedido cosas muy extrañas, como que te cierren una sala, o sea, un hotel solo para ti, y también en este mundo se habla, por ejemplo, Ennio Morricone, que para mí es algo como muy enternecedor. Ennio Morricone pedía su misma cama, que girara donde fuera, se llevaba su cama. Pero su misma cama, el mismo colchón. Todo, su cama, tú. De hecho, creo que era hasta incluso la réplica de su cama, de su casa, o sea, de su habitación. Es increíble. Sí. Hay gente que te pide seguridad solo exclusivamente pero para que no se escape esa persona en cuestión. No voy a decir nombres. Vale. Pero las madres nos pedían un tío aquí, pero que no se vaya de la habitación, porque como no se fuera, ya estaba ya. Entonces son muchas, hay gente que te pide de todo. Lo más extraño ha sido una ubimóvil en la puerta por lo que pudiera pasar. Eso sí. Sí, con oxígeno y tal, porque claro, ¿sabes? Es que todo ha cambiado. Todos aquellos que de jóvenes se pasaron entre pueblos, pues ahora ya no es lo que se metían. Ahora lo que se meten son aspirinas y Sintrol, y entonces claro, son gente que no pueden aguantar 2 horas. Entonces son a base de oxígenos, y eso sí lo hemos tenido. Y un fisio, mira, joder, esto lo recuerdo como anécdota, y además que me dolió ese día. Hacíamos Paul McCartney en la Peineta, en Madrid. Y yo normalmente iba el mismo día del evento, y por aquel entonces estaba pues, como coordinador de una zona. Y comía allí. Cuando entro al comedor, día vegano o día vegetariano. Digo, ¿día vegetariano de qué? Dice, no se come vegetariano. Ese día no había ningún técnico, no había casi nadie comiendo. Porque todo un técnico que lleva 14 horas comiendo, ¿le vas a dar vegano? ¿O le vas a dar...? Ya. Y eso fue una norma que puso Paul McCartney y la mujer por aquel entonces, que eran vegetarianos. Entonces ese día no se podía comer carne. Nadie comía allí. Nadie comía. Ahora la gente que ya lleva 12 horas, 14 horas, dice, no me voy a poder comer un filete de ternera o yo qué sé, un filete de pollo. La gente se fue. Entonces son cosas que a mí me quedaron marcados, sobre todo porque vas con ganas de comer, porque te vas a comer muchas horas. Y el Paul McCartney te revienta la comida. Joder. Por norma del artista y tal, digo, mira, tío, lo siento por ti, pero yo me voy a otro sitio, me cogí el coche y me fui a otro sitio a comer. Ya. Luego, no sé, que son muchas a las que me puedo contar. Hay algo que también es internacional, hace poco hablaba sobre todo por esto del COVID, y además me llegó bastante al alma, hablando con el Rulo, sí. Que me llevo bien con él. Pues le comentaba, tú fíjate, los conciertos hemos hecho 1 hora, 300 tíos sentados, con distancia, intentaban bailar, no podían. Digo, yo sé que es frustrante, es una mierda esto y tal, y me decía, ya Juanma, dice, pero es que para nosotros esto es mejor que el silencio. Estar parados es algo que les cuesta mucho. Son gente que lleva el calor del público en las venas y necesitan de tocar. Sí, no es solo su trabajo, sino es a respirar, es lo que le gusta hacer. De hecho, el Rulo hizo una presentación allí en la Ribera y dice, yo lo podía haber hecho en cualquier lado. Dice, pero es que quiero hacerlo aquí. Hay grupos que han optado por salas pequeñas, que son donde empiezan. Te hablo de La Moda, son grupos que han empezado aquí ahora, Jairo, pues, el muchachito. Son grupos que podían haber tocado en cualquier otro sitio y no, vamos a tocar en salas
que son los que han empezado, donde empezamos y donde lo necesitan, porque la sala lo está pasando mal. Sí, a ver, yo espero que para el año que viene, ya incluso a principios... La previsión es que en el 2022 haya bastante. De hecho, ya los guiris están empezando a girar, están empezando a hacer reservas. Entonces se prevé que haya movimiento bastante. Y haya una explosión también. Sí, claro, de todo. Sí, sí. Pero de ahí a ver qué pasa. Es que todo es... yo no sé lo que va a pasar en septiembre. Ya. No llegas en septiembre con una previsión de hacer 50 conciertos hasta diciembre y de repente no lo sabes. Yo tenía una previsión el 12 de marzo del 19 de cerca de 70, 80 conciertos hasta junio, o sea, hasta septiembre, y se truncó. Confinamiento y ya, fuera todo. todo. Ya. Y todo lo que había programado se ha ido cayendo. Y claro, todo va a arreglo de lo que pueda pasar. Hoy, antes de venir para acá, me despertaba, he visto con la noticia de que se ha muerto Charlie Watts, el batería de Rolling Stone. ¿De Rolling Stone? Ah, sí, lo he visto, sí. Ostras, es que los Rolling los mismos les quedaba otra gira todavía. Se oía hablar de que a lo mejor volvía. Ya. Y ahora, Eso ahora vas a ver. O ahora la CDC que te da una gira y de repente Angus Young, o sea, el Brian Johnson fuera. Sí, la DCDC fue una cosa rara, Claro, entró Axl Rose... del otro a Zimmer, es que no se sabe. El batería de ACDC, bueno, la historia está Entonces, un poco raro todo va todo tan arreglo, y sobre todo porque ahora mismo los promotores grandes apuestan por consolidados ya. Pero es que esos consolidados tienen una edad. Ya. No hay... No se la juegan por grupos nuevos. Ya. Y eso ahí es una pena, pero bueno. Bueno, si te parece ahora para terminar, ya se ha estado mencionado, se ha podido ver que tienes un gusto musical y que has estado en un montón de conciertos, ya sea por trabajo o por disfrute personal. Me gustaría hablar un poco de cómo está la situación musical, ya no solo en España, sino mundialmente, con estos nuevos estilos de música que están llegando. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, si partimos de la base de considerar música, reggaetón y todo esto, empezamos mal. Esa variante, y la culpa no es de los que lo hacen, la culpa es de los que los escuchan y los que les gusta. Yo puedo admitir la salsa, puedo admitir, yo qué sé, la bachata, puedo admitir mil estilos de música, pero cuando yo ves a uno que hace trap o que hace... Hostias, es que no lo ves probar sonido y es una pena. ¿Y no crees que este pensamiento también puede ser paralelo al pensamiento que había cuando salieron los grupos punky o los grupos heavy, que los que escuchaban música antes decían... Lo consideraban ruido. Eso es ruido, eso está, que tú puedes estar teniendo la misma... Sí, pero mira, yo por suerte he visto todo tipo de música y a todo tipo de grupos. Y yo he visto a los Toy Dolls, que es un grupo de música punky. Me lo pruebas música y dices, hostias, es que son músicos. Es que saben, o sea, no es que te cojan una guitarra y te la borren, no es que saben. O ves a Iron Maiden con toda la música que puedan decir que es diabólica, que es y tal, hostia, este tío está cultivado. Se pides un piloto de aviones que tienes. No, el Bruce Dickinson es te da una potencia y flipas. O hablas de Queen, de sus inicios. Claro, joder, estás hablando de Brian May, que sabe lo que no está escrito. Astrólogo, o sea... Sí, tienen carrera, que claro, son gente... que son gente que son cultivada. Es que lo que ves ahora, de verdad, se te cae el alma al suelo. Ves a un grupo y dices, tío, es que te sacas de hablar de el culo de no sé qué, y ya de ahí, encima luego musicalmente, los poetas, mira, puedes estar de acuerdo, te puede gustar Joaquín Sabina o Ismael Serrano, pero es que es poesía lo que escriben. Le ponen música, poesía. ¿Te puede gustar el cantautor o no? Ese estilo de música. O el folclore. Joder, tío, a mí no me gusta la Pantoja. Pero dices, coño, es que es un estilo de música y lo hacen. Pero el trap, el reggaetón, esa evolución es una mierda. O sea, para mí. Que económicamente a los promotores le viene bien, pues, seguro. Ese es el tema, ¿no? Que tú ahora pasas de antes pasabas de contratar a un grupo y ahora tienes un DJ y adelante, mucho más fácil. Aquí está pasando, por ejemplo, en las fiestas del pueblo, se están contratando ya como discotecas móviles. Mira, y lo que es peor es que ahora
vamos, lo que es peor, y a mí me agrada porque ahora se está moviendo mucho, lo que se está moviendo mucho son los tributos. O sea, ves a grupos que hacen tributos de otros y están triunfando más que ellos. O sea, es que ves a grupos, pues no sé, yo aquí en la sala, bueno, he hecho varios conciertos de tributos a Héroe del Silencio y te llenan. Yo tengo escuchado, creo que era Marea, que no hablaba muy bien de los tributos porque como que les quitaba... O hablas con cualquiera, o vale, con Cuchi, o hablas con el Drogas, o hablas con cualquiera y dices, tío, es que me está sacando un tributo a, yo que sé, a Barricada, que es mi música. ¿Qué pasa? Que vas, en definitiva vas y vas a un concierto, vives un concierto, no Barricada, pero estás escuchando Barricada. Sí. Y es que encima lo hacen bien, porque son Sí, buenos sí, músicos. Entonces, no se le da a pie. Mira, yo veo, hay diferentes tipos de tributos. Hay un movimiento que es Rock en Familia, y bueno, son los pioneros, pero empezaron, que son grupos que hacen tributos para niños. Entonces, lo bueno es que yo he llevado a mis hijas, que tú vas y hacen un grupo tributo a Metallica. Te sale un cuentacuentos y te cuenta la historia como cuento para los niños, la historia de ese grupo para los niños. Además, de hecho, si el escenario está aquí, toda la parte central es para los críos y los padres están allí a su vez. Y luego al final terminan bailando los padres y los niños terminan en los baños y corriendo, pero bueno. Entonces te cuentan la historia de cada grupo y te tocan con backline, con música en directo. Y de verdad, joder, yo recuerdo los Kiss, que salían vestidos de los Kiss, y los niños ven ven el sentimiento de un concierto en directo. De hecho, luego son de los que piden otra, y la púa y tal. Entonces, eso fomentar que los niños, ya no es que te vayan a ver a los Kiss cuando sean mayores, que posiblemente ya ni estén, sino que fomenten la música en directo. Entonces, yo he visto esa evolución allí en Madrid, que empezaron con una sala pequeñita y ahora ya están girando por toda España haciendo el rock en familia, y joder, pues eso vale, pero que te vengan tributos y te llenen una sala, o te llenen con 3.000 personas, unas fiestas tal, por hacer el tributo a... Es que hay tributos por todo ya, para el silencio, a Metallica, a CC, a todo. Entonces, no sé si no se cargan, pero sí que se frena la creatividad de ese mismo grupo que posiblemente puede hacer buena música. Hay un grupo, y además me llevo muy bien con ellos, que se llaman los Pink-Tones, que hacen tributo a Pink Floyd, y además está avalado por Roger Waters. Y son buenísimos, o sea, tú los ves, cierras los ojos y dices, hostias, tío, es que Pink Floyd. Claro, tú te haces ese grupo, los Pink Floyd no se van a juntar más posiblemente. Y esos vayan donde vayan, ¿quién hay? Ya. Pero es su espectáculo, ya, eso lleva muchos años. Pero es que después de esos te vienen Dios sabe la reina, que es tributo a Queen. Brothers y nada más. ACDC tiene que haber como 30.000 tributos. ACDC sí, tienes, bueno, que lo hagas una sala pequeña, pero que ya sea por en cualquier sala, en cualquier festival, en cualquier talla, te meten un grupo tributo, no sé, me parece un poco, cuando hay grupos muy buenos, hay chavales que tocan la guitarra que son una maravilla. Hace poco estuve en un concierto pequeño, una sala pequeñita, digamos 30 personas, y era un grupo, bueno, sí, hacían canciones, y vi a un chavalillo con 18 años, madre mía, cómo tocaba el bajo. Me dejó enamorado, de hecho, le felicité. Digo, tío, vas a tener futuro, porque no es tocar, es darle vida. Entonces, yo he tenido la suerte de ver mucha música en directo, y esa música en directo, joder, hay gente que ves que dices, joder, mola, da gusto. Y he visto conciertos que para mí se me acaban marcados. El último concierto de los Burning, joder, me di fuera leche. O los ZZ Top para mí fue, les pedí foto también. O sea, Ya. de los pocos que tengo también. Maradona y ZZ Top, esos dos. Sí. Bueno, sí, luego tengo alguno más, pero ya es por amigos. De lo demás, tío, ya te digo que ves grupos nuevos y te da pena el ver que no apuestan por ellos. Ahora es complicado y además este nuevo estilo musical que está surgiendo tiene una cosa buena para ellos, que es muy fácil de hacerlo. Entonces no tienes que tener un local, no tienes que tener a 4 amigos una batería y después que no te salga nada. Tú te pillas un ordenador que no te va a ningún lado. No pasa, no he invertido nada.
y si funciona, funciona. Entonces, esa facilidad, competir contra esa facilidad es un poco la dificultad. Claro, que tiene. se pierde el romanticismo de montar un grupo, ¿sabes? Sí, también. El otro día escuchaba la radio, esta noche que estaba aquí, escuché a Dani Martínez, del Canto del Loco. Y estaba hablando, ¿verdad? Le estaba preguntando y tal, ¿y cómo empezó? Y dice, joder, tío, pues estábamos en el instituto y tal, pues yo quiero tocar la guitarra, pues yo quiero no sé qué. Y hicieron un grupo y surgieron canciones. Es que eso ya no lo hay. Y eso, salen grupos, porque salen grupos de gente que estudia música, joder, que lo lleva en la sangre, que es vocacional. Entonces salen grupos y salen muy buenos, pero al final tienden a encasillarlos en grupo tributo. O sea, no hay nadie que te escriba canciones que no sean... Y los hay buenos, ¿eh? O sea, yo he visto tocar grupos heavy, como cantautores, que dices, joder, qué pena, tío, que esto no... Sí, sí. O chavalas con unas voces que dices, tío, y nadie apuesta por esto. Espero que en un futuro... Sí, seguramente vuelva de otra manera, no va a volver, pero seguramente se empiecen a añadir más guitarras o más sonidos porque todo cansa. Entonces tiene que llegar Todo cansa, pero mira, mientras que haya gente que pague 100 pavos por ver a Metallica o a AC, y cuidado que para mí son la leche, mientras que se siga, los promotores no van a apostar por otro que no sea algo seguro. No, está complicado para el rock y Yo el recuerdo en Madrid que había un festival que se llamaba el Rock Villa de Madrid, donde se presentaban grupos, a ver quién lo ganaba, y de ahí han salido grupos buenos. Han salido muy, muy buenos los grupos. De hecho, han salido los grupos que han sido a posteriori buenos. Pero ya no hay, no sé, ya no hay aquella movida madrileña famosa que había. Salió Radio Futura, Gabriel. Hostia, ¿te puede gustar o no te puede gustar? No, la movida vasca, que también era una movida potente. Sí, joder, hace poco vi Bernichabar. Bestiales, esos chicos. Buenísimos. Además, o Síncope. Joder, hacen música muy buena, pero se les encasilla muy rápido. No, es que estos son ojeras, o no, es que estos son vascos, no, que estos son catalanes, que estos cantan en catalán. Hostia, tío, y cuando te viene un guiri, te viene uno que te canta en alemán y lo escuchas, pues estos cantan en catalán, o cantan en vasco, o cantan como cante. Si hacen buena música, hacen buena música. Y los sé muy buenos, ya te digo, tío, los sé muy buenos. Y es que estoy tratando de recordar un grupo que además, yo normalmente cuando hago un dispositivo de cualquier evento, cuando me dan una programación durante todo el año, yo con Javier, que es con quien hablo, me dice, Juan, vamos a hacer estos bolos y tal. Yo miro vídeos, miro noticias, pues se pasaba con los eventos, dependiendo de dónde toca, cómo se comporta la gente, pues para preparar yo los dispositivos de seguridad. Y entonces ha habido grupos en los que los he escuchado, no los conocía, y de repente te sorprende y dices, hostia, tío, es que estos son buenos. O sea, es que estos, fíjate cómo tocan, colega. Es que ya no es que tengan un sonido parecido a Platero, o que tengan, no, es que tienen su sonido. Y te gusta, y luego de hecho vas, y yo personalmente hoy, tío, los felicito. A mí ahora se me acaba de venir a la cabeza que, bueno, igual opinas diferente, pero en el Festival de Eurovisión este año ganó un grupo que, bueno, es un estilo Iggy Pop o tal. Pero me gustó. Pero es rock. Y lo ganó por el público. Que a mí el Festival de Eurovisión, yo estoy totalmente en contra de él. Ganó por el público. O sea, es que a la gente le gusta, sigue existiendo gente que le gusta. Pero yo creo que hay, aparte de votar, además lo vi, yo no he visto Eurovisión nada más que alguna vez. Pocas veces. Lo que pasa que Pili, o sea, a mi mujer le encanta. Y estaba viendo y cuando yo vi ese grupo dije, es este y otros que tocaron también, no me acuerdo quiénes. Los ucranianos que sí, esos eran muy buenos. Digo, es que estos tendrán que ganar solo por ser novedosos, como lo ganó Lordi. Sí, también. Ya está. La gente gusta. ¿Qué pasa? Que ahora entran factores en el que la gente vota y el que tenga más, ¿sabes? Los que tengan más nivel adquisitivo pues se van a mandar mensajes y tal, y son los que más puntuación puedan tener. Pero a mí me agradó que ganara ese grupo, que además me gustó la canción. Sí, yo los sigo, escucho más canciones de ellos, tienen algunas más pastel. Que se hablaban, que sí, conflictivo por la hora de...
que vieron algunas imágenes que no eran propias. Buah, eso es una estupidez. Y después que era como rompedor y tal. Los Twister Sister hace Claro. años y años que estaban haciendo incluso más, que el tío de Twister Sister Claro, sería tío. más exagerado. Claro. Pero no, bueno, que lo que quiero decir es que hay algo aún ahí, que no Sí. está muerto de todo, ¿no? Claro que no, o sea, el problema es cuando sale un grupo y quiere ser como, o quiere imitar a... Ya, claro. Cuando sale un grupo, mira, yo recuerdo a Muchachito y Bombo de Infierno, que a lo mejor no es un tipo de música que vaya conmigo, porque yo soy más de rock, pero cuando yo estaba allí de seguridad y cuando yo lo vi, por aquel entonces, dije, hostia, tío, es que están haciendo algo que ahora no sale. Antes era flamenco o peret y poco más. De repente sale un Muchachito con aquel disco que fue el mejor. Les compré un disco. Digo, dame un disco. Y además se quedaron como, hostia, tío. El Segurata me va a comprar. Claro, luego le sigo a chaval, el Segurata no. Luego le sigo, bueno, de hecho luego hay una amistad de por medio. Porque de repente sale algo que no es lo habitual. Es que ahora te sale y te sale la misma persona, o sea, el mismo estilo de música, te cambian la letra o te cambian. Pero no es rompedor. O sea, no hay algo que te diga, hostia, tío, esto mola. Ya. Lo ha habido y, joder, Foo Fighters, tío, los sigues escuchando, o lo que sea. Sí, o Foo Radiohead, Fighters muy buenos. son muy buenos, tío. Hay Sí. gente que. Pero lo sacan de ahí, funky, hay gente buenísima por todos los sitios. Pero como los consideran que es que para tener a este prefiero contratar a ACDC, o para tener heavy prefiero a Metallica, o para tener rock and roll pues sigo con Loquillo. Tío, hay gente muy buena, ¿eh? Hay gente buena que de verdad merece la pena. Y mañana sale el silencio y se juntan y te pega un reventón en el mundo que alucinas. Cuando hay grupos de ese estilo que son muy buenos, Ya. pero no quieren innovar. Y los chavales jóvenes, por desgracia, tiran a esto. Sí, ahora es como lo que te digo, es la facilidad, al final pues tira más y la rapidez, el mundo actualmente es mucho más rápido que Claro. antes, se consume y Tú bueno, fíjate sí. si hubiéramos tenido la opción de haber escuchado a un Queen, a un Freddie Mercury cuando hizo el Bohemian Rhapsody, que no lo hubiéramos escuchado a los meses o a medio año después de haberlo hecho, como ahora, que es la creas y haces ¡pupas! El otro día Ya. que vivimos algo, que cuando nos enseñó Mico, Sí, Mico. que me parece, por cierto, la canción buenísima. Sí, sí, Como sí. decía, digo, que con un WhatsApp presentas una canción donde tú quieras y la puedes dar la vuelta al mundo. Entonces, ese nivel de promoción que tienen ahora lo utilizan para este tipo de música. Ya. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchos temas, Sí. de hecho creo que quedan también aún algunos que otros temas sin contar y otros que no se pueden contar, que los vamos a dejar Sí, mejor. para después. Pero me ha parecido muy interesante, te quiero dar las gracias por venir a la entrevista, por conceder esta entrevista. Y lo vamos a ir dejando un poco por aquí. Y nada, como digo siempre al final, tengo un Instagram, seguirme en Instagram, no sé si tú tienes alguna red social para después poner. Sí, pero no tiene nada que ver con la seguridad. No tiene nada que ver. Yo hago dibujos. Si ese tema al final no lo hemos tocado, tienes un canal de Sí. YouTube en el que dibujas. También colgaré el link en la descripción. Sí. Y nada, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Comentar, darle a like, es lo que se suele decir en estas cosas. Si os ha gustado, cualquier cosa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Bye.